Bienvenidos son todos a esta segunda lección de la primera carta del apóstol Juan que hemos titulado Viviendo la Verdad. En la primera clase vimos que la vida eterna se manifestó en Jesucristo. Vimos allí que Él no es un mito ni una idea, sino una persona real, el Hijo de Dios, encarnado, oído, visto y tocado, como Juan lo describe. Esa vida vino a traernos comunión con el Padre y con los hermanos, y de esa comunión se expresa un gozo completo. En la clase de hoy quiero que consideremos lo siguiente. Si hemos recibido esa vida, entonces la pregunta es, ¿cómo se ve esa vida en tiempo real? ¿A qué se parece esa vida de Dios en la práctica? Y la respuesta de Juan es contundente. Él lo declara en el verso 5 de ese capítulo 1 de esta primera epístola. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Nuestra vida entonces en Cristo debe de reflejar esa luz. Noten que Juan no dice que Dios tiene luz, sino que Dios es luz, es su esencia misma. Luz significa pureza, santidad, verdad, transparencia. Tinieblas habla de pecado, de engaño, de confusión, todo lo que oculta y divide. Dios no es ambiguo ni contradictorio. En Él no hay sombras, no hay mezclas, ni tampoco engaños. Por lo tanto, Juan dice que si nosotros decimos conocerlo a Él, nuestra vida está llamada a reflejar esa misma transparencia y pureza. Y aquí debo de hacer una pausa, porque el concepto de la luz, que es central en toda la escritura, también ha sido malinterpretado y distorsionado en distintos contextos. Hoy en día se habla mucho de la luz, aparece en canciones, está presente en corrientes espirituales, en filosofías de autoayuda, incluso en religiones que no confiesan a Cristo. A menudo cuando se habla de este tema de la luz, se presenta como una energía cósmica, como un nivel de conocimiento superior o un despertar interior. Ustedes lo tienen que haber escuchado, se usan términos que aparecen en la Biblia, los iluminados, los que han recibido la chispa en su interior. Y todo esto no se forma en un vacío. Por ejemplo, cuando miramos el hinduismo que busca moksha, que es la liberación del ciclo de reencarnaciones, allí se enseña que se alcanza a descubrir la unión del Atma, que es el yo interior, con el Brahman, que es la realidad última. En el budismo se enseña que el camino espiritual lleva al nirvana, un despertar que consiste en liberarse del sufrimiento y de los deseos mediante la meditación y la iluminación interior. La nueva era, que aunque no es una religión formal, sino más bien que agrupa prácticas y creencias de diferentes filosofías y conceptos religiosos, habla del despertar de la conciencia o de activar la energía interior. Y esto se logra, dicen ellos, a través de la meditación, el yoga, los cristales, la astrología y una cantidad de prácticas que se emplean. Tenemos también el taoísmo. El taoísmo enseña que la armonía con el Tao, que es el camino, promueve entonces prácticas de introspección, meditación y equilibrio interno para alinearse con la fuerza vital universal, con ese ser universal.
Tenemos también el gnosticismo, tanto el antiguo como el moderno, y aquí se sostiene que la salvación viene a recibir un conocimiento secreto, de allí gnosis, que despierta la chispa divina internamente que está atrapada en todo ser humano. En otras palabras, libera esa luz que tiene para que te divinices, para que seas un Dios. Noten que en casi todas estas corrientes el énfasis está en mirar hacia adentro para encontrar divinidad o verdad. En contraste, el Evangelio dice que la luz no está en nosotros mismos, sino que viene de Cristo, que nos ha sido revelado. Por eso es importante que entendamos qué significa realmente luz en la Escritura y cómo debemos distinguir la luz verdadera, la de Dios revelada en Cristo, de todas esas otras falsas luces que solo confunden. ¿Cómo se usa la luz en la Biblia? Bueno, lo vemos en Génesis 1:3, donde se habla de luz como creación, sea la luz y fue la luz. Allí notamos que Dios separa luz de tinieblas y esto habla de el orden, la vida y la victoria que hubo sobre el caos y las tinieblas. También la Escritura presenta a la luz como revelación y guía. El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La luz aquí revela el camino y orienta la vida hacia Dios. También se presenta la luz como salvación. Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. Aquí Dios mismo se presenta como fuente de seguridad. También se habla de luz como presencia gloriosa. Isaías 60:1, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Aquí la luz se presenta como la gloria de Dios brillando sobre su pueblo. También Cristo se presentó como la luz del mundo. Él lo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Aquí la luz ya no es una cosa, es una persona. Luz también se presenta en la Biblia como una vida santa, separada de las tinieblas. Pablo lo dice en Efesios 5:8, antes erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí Pablo presenta que la luz no es una teoría, es un estilo de vida. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros. También Apocalipsis 21:23 habla de esa luz eterna y la presenta cuando dice la gloria de Dios la ilumina la ciudad celestial y el Cordero de Dios es su lumbrera. Aquí se presenta la luz como la meta final de la historia. Noten que todas las desviaciones tienen un punto en común. Ponen la luz fuera de Cristo. La convierten en un concepto, la convierten en una energía, la convierten en un estado mental, en un concepto filosófico. Sin embargo, Juan dice con claridad contundente, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y él lo dice en Juan capítulo 1, verso 9. ¿Cómo responde entonces la Biblia al tema de la luz? Primero, la luz está en Dios, no en nosotros. Esto es importante y tienen que prestar atención a esto porque hoy hay una cantidad de mezclas, incluyendo predicadores evangélicos, que no hacen la diferencia en dónde es que está la luz. La luz está en Dios, no en nosotros. No es una chispa interior que yo debo de descubrir. Es un don que recibimos cuando nacemos de nuevo en Cristo el Señor. Segundo, la luz revela. La luz no halaga. La luz no es un elogio de mi conciencia superior, superiluminada, que ahora tengo conocimientos profundos y códigos de la revelación. No, la luz es la verdad de Dios que confronta el pecado. Tercero, la luz transforma, no solo informa.
no es acumular conocimiento, es obedecer y amar. Por eso Juan dice en el capítulo 2, verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz. Luego tenemos la luz como Cristo mismo. La luz no es una energía, no es una filosofía, es una persona que dijo, yo soy la luz del mundo. Esto significa entonces que no podemos hablar de andar en la luz como si fuera un estado de meditación, un despertar místico o un orgullo espiritual de superioridad, que nosotros somos los superiluminados y que otra gente todavía no ha sido iluminada. No, andar en luz es sencillo, pero a la misma vez es profundo, porque andar en luz, según lo vamos a entender hoy por lo que Juan está hablando en esta carta, es vivir en Cristo, obedecer su palabra, amar al prójimo y caminar en transparencia. Escuche bien, simple, ¿no? Trátelo de hacer sin la asistencia del Espíritu de Dios. Sencillo, pero profundo. Andar en luz es vivir en Cristo, obedecer su palabra, amar al prójimo y caminar en transparencia. Mis queridos hermanos, no se dejen confundir por las luces falsas de este mundo. La Escritura no presenta a Dios como una luz más entre tantas otras luces, sino como la única luz verdadera. Por eso Él dice que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Por lo tanto, si queremos caminar en luz, no podemos estarla buscando dentro de nosotros, porque la luz no está dentro de nosotros. La luz es Cristo mismo. Y si hay luz en nosotros, es porque Cristo está residiendo permanentemente en nosotros. Juan no solo nos dice que Dios es luz, también nos advierte del mayor obstáculo que enfrentamos para andar en esa luz. Y eso se conoce en la carta de Juan como el autoengaño. 3 veces en estos versículos del 5 al 10 aparece la frase si decimos. Es decir, si proclamamos con la boca algo que no corresponde con la realidad de nuestra vida, nos estamos autoengañando. ¿Por qué? Porque el resultado de eso, según Juan lo presenta, es que vivimos en mentira y peor aún, podemos terminar creyendo esa mentira. La pregunta que tendríamos que hacernos cuando hablamos de algo como esto es ¿cómo se forma una mentira espiritual? Y esto es importante, mis amados, porque las mentiras no surgen así como que tan obvias. Tienen un proceso de formación. Primero, nace como una justificación. Toda mentira comienza pequeña. No aparece como algo frontal, no aparece como algo escandaloso, sino como una excusa inofensiva. Frases como, bueno, esto no es tan grave, Dios conoce mi corazón, después de todo, todos lo hacen, nadie tiene por qué saberlo. Y en este punto la persona sabe lo correcto todavía, pero lo suaviza el impacto de la verdad para calmar su conciencia. Eso que comenzó de una manera inofensiva, que comenzó con una excusa, que comenzó de una manera leve, se convierte en un pensamiento recurrente. Lo que primero fue una justificación momentánea se repite en la mente cada vez que aparece la misma situación y esa repetición comienza a formar un patrón de pensamiento. La persona ya no solo se excusa, ahora lo normaliza internamente. Una vez eso está internalizado, una vez está normalizado en nosotros, ese patrón se transforma en una convicción. Cuando ese pensamiento se repite lo suficiente, deja de sentirse ya como una excusa y comienza a asumirse como una verdad personal. Aquí la mentira ya no solo se dice, ahora se cree.
Lo que antes confrontaba el espíritu ya no produce incomodidad. Lo próximo es que la mentira entonces consolida un estilo de vida. Con el tiempo, esa convicción interna empieza a guiar las decisiones, el comportamiento, la manera en cómo se vive, el estilo de vida que asume. ¿Por qué? Porque la mentira se ha instalado en el corazón y en la mente y comienza a definir la manera en cómo esa persona vive su vida. Ya no se trata de una acción aislada. Esto se convirtió de algo totalmente inofensivo en un sistema de vida que está edificado sobre un engaño. Ahora, no solo para esa persona es una percepción, sino que se convierte en una convicción que está guiando la manera de cómo esa persona se relaciona y también interpreta la vida. Y de aquí es que nacen las fortalezas espirituales. Cuando esa convicción se convierte en el filtro por el cual todo se mira, se ha levantado una fortaleza. Y eso es lo que Pablo está diciendo en 2 de Corintios 10:4, donde se presentan las estructuras mentales que se levantan contra el conocimiento de Dios. La persona aquí ya no vive desde la verdad revelada en Cristo, sino desde una construcción de mentiras que la aíslan y la controlan. Por ejemplo, un creyente que ha sido herido en una congregación piensa: es que estos cristianos todos son iguales, nadie es genuino. La primera mentira, ¿de dónde nace? Nace del dolor, nace de la herida. Pero eso se repitió porque cada situación negativa refuerza esa idea. Ve las noticias, mira los medios sociales, escucha la televisión, se informa de algo que sucedió en otro lado, alguien le dijo algo de una persona que también es cristiana y eso sigue ¿qué? Repitiéndose continuamente. Luego vienen las experiencias. Escucha un comentario duro, alguien lo desilusionó, lo decepcionó y lo usa como una confirmación. ¿Tú ves? Yo siempre sabía que en la iglesia no hay gente sincera. Eso se convirtió en una convicción que termina siendo una fortaleza. ¿Por qué? Porque termina aislando a la persona, incapaz ahora de confiar y viviendo en un cinismo y soledad espiritual que lo está cada día más apartando de la comunión de los santos. Una mentira que no se confronta se convierte en un patrón y el patrón se convierte en una fortaleza. Este proceso, mis queridos hermanos y hermanas, refleja lo que Pablo describe como patrones de la carne, que parecen inofensivos, pero terminan moldeando el carácter lejos de la verdad. Es también lo que Juan llama vivir en tinieblas. Porque en lugar de caminar en la luz de Cristo, se construye una nueva identidad que está fundamentada en autoengaños, las mentiras que la persona misma se creyó. La persona no solo cree una mentira, comienza a vivir desde ella. Su referencia ahora no es Cristo, sino la distorsión que levantó en su mente. En palabras simples, cuando Pablo habla de las fortalezas, los argumentos que se levantan contra la obediencia a Cristo, él está describiendo el mecanismo, en otras palabras, cómo la carne edifica esas estructuras. Cuando Juan está hablando de vivir en tiniebla, está describiendo que la consecuencia es una vida que está ahora apartada, sin comunión y sin verdad. Y es precisamente aquí donde aparece el mayor peligro, el autoengaño. Porque cuando una mentira se convierte en una fortaleza, ya no solo distorsiona nuestra manera de ver a los demás, sino que nos lleva
a engañarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que Juan dice en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El autoengaño ocurre cuando ya no solo engañamos a otros, sino que terminamos engañándonos a nosotros mismos. Y esto describe el estado de alguien que ha vivido tanto tiempo en una mentira que ahora la cree como una verdad. Y ese es el terreno más peligroso, cuando el corazón se endurece y la conciencia se cauteriza. La persona ya no siente necesidad de confesar, no escucha corrección y mucho menos reconoce el error. En los tiempos de Juan se habían infiltrado corrientes gnósticas en la iglesia. Ellos enseñaban que el ser humano no tenía pecado en su interior, que lo malo estaba en la materia o en el cuerpo, pero que el espíritu era puro por naturaleza. Esa enseñanza negaba la necesidad de la cruz y distorsionaba el evangelio. Por eso Juan confronta directamente a los que decían, note, a los que decían, no tenemos pecado. Juan aquí no está negando la obra consumada de Cristo en la cruz. Él está desarmando una mentira peligrosa, que es la pretensión de la autosuficiencia espiritual. Decir, no tengo pecado, equivalía a declarar, no necesito perdón de Dios, no necesito la cruz. Era entonces un rechazo frontal al mensaje del evangelio. La Escritura enseña que en Cristo nuestros pecados fueron quitados para siempre. Preste atención aquí. Hebreos capítulo 10, verso 14 al 18. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que nosotros ahora hemos sido hechos, ¿qué? Nuevas criaturas. Por lo tanto, los que han nacido de Dios ya no somos definidos por la vieja naturaleza, sino por la justicia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. La pregunta aquí es, ¿cómo armonizamos esta aparente contradicción? Y la forma de entenderlo, mis amados, es que en Adán todos éramos pecadores y estábamos bajo condenación. Pero ahora en Cristo, todos los que creemos fuimos perdonados, justificados y hechos hijos de Dios. Por lo tanto, a los hijos de Dios, el pecado como poder que nos gobernaba ha sido destruido en la cruz. Un hijo de Dios todavía puede fallar, pero ya no vive bajo la identidad de un pecador. Y aquí es donde aparece otra tensión en las Escrituras. Y recuerden que yo les he dicho anteriormente la importancia de mantener dos verdades equivalentes en tensión. ¿Por qué? Porque eso es lo que cuida de los extremos. Eso es lo que evita las falsas doctrinas. Es lo que nos cuida de no irnos a sobreenfatizar una verdad sobre otra igualmente cierta. Por ejemplo, Primera de Juan 1:8, ¿qué dice? Que si decimos que no tenemos pecado, note, eso es lo que Juan está diciendo en el verso 8. Aquí, ¿a quién él está confrontando? Él está confrontando a los que negaban su necesidad de perdón. En otras palabras, de Cristo. Pero si usted lee un poquito más adelante en el capítulo 3, verso 9, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Y qué está haciendo Juan aquí? Describiendo la nueva identidad de los que han nacido de Dios. La clave para entender este versículo, que para muchos creyentes le cuesta, pero ¿cómo es que el que es nacido de Dios no peca cuando todavía yo encuentro tantas deficiencias, cuando todavía tengo ciertas tendencias? Y la clave está en el tiempo en que se usa ese verbo y en el contexto en el que se encuentra. En Primera de Juan 1:8,
Juan está enfrentando a quienes negaban haber pecado alguna vez. Y en Primera de Juan 3:9, él que está diciendo allí que el que ha nacido de Dios no peca, él está usando un verbo que está en presente continuo. La palabra allí o la definición, el significado literal de ese texto es no practica el pecado. Es decir, no vive en el pecado como un estilo de vida. Así que un hijo de Dios no puede vivir ¿qué? Practicando el pecado como un hábito, porque la simiente de Dios permanece en él. Eso es lo que le está diciendo en el verso. Juan no enseña que un hijo de Dios jamás puede fallar en una acción puntual, no, sino que su identidad ya no le permite vivir bajo el pecado como estilo de vida. Nota el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por eso Juan confronta esta mentira con un texto contundente. Note lo que él dice. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En otras palabras, cuando vivimos en autoengaño, no solo nos engañamos a nosotros mismos, sino que terminamos llamando mentiroso a Dios porque rechazamos lo que Él ya declaró sobre nuestro pecado y sobre nuestra necesidad de gracia. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre dónde es que se pueden estar construyendo fortalezas de mentira. Cuando Pablo habla de los argumentos que se levantan, de las fortalezas que se construyen, se lo está diciendo a creyentes. Eso no se lo está diciendo a gente que no ha nacido de Dios. Se lo está diciendo a una iglesia que estaba creyendo una serie de mentiras que no estaban siendo confrontadas por la verdad de Cristo. Por eso es que él termina en ese capítulo diciendo que la mentira hay que combatirla ¿cómo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y mis amados, a veces son áreas que justificamos con frases bonitas, pero que no reflejan la verdad de Cristo. Otras veces son actitudes aprendidas en nuestra cultura, que aunque parecen normales, contradicen el Evangelio. Por lo tanto, la invitación de Juan es clara. En lugar de vivir diciendo, si decimos, ¿por qué mejor no vivimos confesando? Y la confesión rompe el autoengaño, derriba las fortalezas y abre la puerta para que la luz de Dios sane y limpie. ¿Por qué esto es importante? Porque una mentira creída es más peligrosa que un error cometido. Un error se confiesa y se perdona. Una mentira creída se convierte en una fortaleza que esclaviza. En el contexto original, Juan se está refiriendo a aquellos falsos maestros que negaban la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la herejía que amenazaba a la iglesia en su tiempo. Decían que Jesús no había venido en carne. Por eso Juan confiesa en su carta y lo enfatiza: lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado. En otras palabras, Juan está diciendo: señores, lo que usted está diciendo no puede ser cierto, porque yo caminé con él, yo lo toqué y yo lo escuché cuando él hablaba. Ahora bien, el principio que Juan establece, que no se puede decir una cosa y vivir de otra manera, que no podemos pretender estar en la luz mientras estamos en tiniebla, va más allá de ese primer contexto en que se escribe esta carta a sus destinatarios originales. Por eso tenemos que entender que la palabra de Dios es vida y es espíritu. Por eso es que tenemos que entender que es aplicable y qué verdad espiritual yo necesito discernir para no caer en un engaño. Por eso tenemos que aplicarla
a nuestra experiencia actual. ¿Cómo se forman mentiras en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Cómo esas mentiras se convierten en fortalezas? Y cómo el autoengaño nos roba la comunión y el gozo. La mentira en los días de Juan fue negar a Cristo encarnado. La mentira en nuestros días puede ser negar áreas de pecado, justificarlas o vivir de apariencias. En ambos casos, el remedio es el mismo. Tráelo todo a la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan lo dice, porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Noten que después de confrontar las mentiras y el autoengaño, Juan nos da la salida más gloriosa de todo este pasaje. Y él lo dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten algo allí. Juan no dice si nos esforzamos más. Juan no dice si lo ocultamos mejor. Juan allí nos está diciendo que si prometemos en que no vamos a volver a fallar, Dios quizás te perdone. No. La llave que Él presenta para salir de ese engaño es también simple y es profunda. Él dice que es la confesión. La pregunta es, ¿qué significa confesar a la luz de la revelación de las Escrituras? Lo primero que tenemos que saber es lo que no es. Confesar no es repetir mecánicamente una lista de pecados cometidos. Ni los que cometí hace 30 años, ni los que cometí ayer, ni los que cometeré. Eso no es confesar. La palabra griega que él usa ahí es homologeo, que significa literalmente decir lo mismo que Dios dice. En otras palabras, confesar es ponerme de acuerdo con el Señor. Es dejar de justificar y llamar al pecado por su nombre. Es decir, Señor, lo que hice es lo que tú dices que es. Esto no te honra, esto no te representa, esto no es conforme a tu naturaleza, esto no es de la luz. Por lo tanto, la confesión rompe el ciclo de la mentira. Porque si la mentira se forma justificando y ocultando, la confesión derrumba la fortaleza cuando todo sale a la luz. Por eso es que todo pecado se comete en secreto. Ahí es que se gesta, se concibe en un pensamiento, en el corazón, dice Jesús, que es donde nace todo pecado. Por lo tanto, Juan dice, señores, hasta que las tinieblas no son expuestas a la luz, las tinieblas estarán en control. Pero ¿qué sucede cuando confesamos? Esto es lo que él dice. Juan nos asegura que Dios es fiel y es justo. ¿Vio? Fiel porque nunca falla en cumplir su promesa de perdonar. Y justo porque el precio ya fue pagado en la cruz. Por lo tanto, no hay condena doble. Y aquí está lo glorioso. El perdón borró la culpa y canceló la deuda. Pero la limpieza va más allá del perdón. Quita la mancha, rompe la atadura y restaura el corazón. Por eso Dios no solo te dice estás perdonado, sino te estoy limpiando. No solo borra tu historial, sino que te da un nuevo comienzo. ¿Recuerdan que en la primera clase dijimos que la comunión que se quebranta, que se rompe, apaga el gozo? Sin embargo, la confesión es la clave que restaura ambas cosas. Con Dios, porque nos volvemos a su luz y recuperamos intimidad con Él. Y con los hermanos, porque rompe el orgullo, abre el espacio para el perdón y nos libera de la hipocresía. Por ejemplo, matrimonios que están enfrentando luchas,
quebrantamiento, infidelidad, que están batallando con una de esas temporadas en su matrimonio que los tiene en ruinas. ¿Cómo comienza ese matrimonio a sanar? Justificando, peleando, acusándose, señalándose, diciendo uno al otro que no es espiritual, que no tiene a Dios. ¿Esa es la manera de sanar? No. Se sana cuando hay confesión sincera, cuando hay un reconocimiento y nos ponemos de acuerdo con Dios de que el comportamiento no los representa a Él. ¿Y qué me dice de creyentes que perdieron el gozo, se alejaron, hoy están más amargos que una cucharada de vinagre? Creyentes que perdieron el gusto. Usted los tiene que haber visto, usted los tiene que conocer en algún momento. ¿Qué pasa cuando confiesan? Vuelven a la luz, dejan de ocultar y recuperan lo que se había perdido. Por eso es que la confesión abre la puerta para que la sangre de Cristo fluya continuamente. Por eso el verso 7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. No solo nos limpió, sino que nos limpia de todo pecado. Y esto es importante que lo entendamos, porque Jesús no está en este momento muriendo nuevamente ni derramando sangre físicamente. Entonces, ¿qué es lo que Juan está diciendo aquí? Bueno, la Biblia enseña que el sacrificio de Cristo fue único y definitivo. Hebreos 9:26. Esto es para los que han sido instruidos en la verdad presente. Esto es un verso clave, fundamental. Esto es Evangelio 1:01 del Nuevo Pacto. Hebreos 9:26. Jesús se presentó una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, no para amortiguar, no para suavizar, no para liviandar, no, para quitar de en medio el pecado. Por lo tanto, Jesús no está repitiendo su muerte. Su sangre derramada en la cruz fue suficiente, completa y eterna. En el lenguaje bíblico, la sangre de Cristo no es un amuleto. Usted no tiene que andar por ahí poniendo sangre en las paredes o diciéndole a sus hijos, yo te cubro de la sangre de Cristo. Eso es fetichismo, eso no es bíblico. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, es una manera de expresar que Él entregó su vida en sacrificio. No tiene que ver solo con el líquido rojo que se derramó, sino con lo que la sangre representa. ¿Qué representa la sangre? Su muerte vicaria. ¿Por qué? Porque Él murió en nuestro lugar. Representa el precio pagado por nuestra redención. Pero también esa sangre, de acuerdo a Mateo 26:28, es la sangre sobre la cual se ratifica el nuevo pacto. Así que cuando decimos que su sangre nos limpia, no estamos hablando de un misticismo, de algo raro, de algo tan profundo que solo los iluminados lo entienden. Lo que estamos queriendo decir es que su derramamiento de sangre fue suficiente y su poder es continuo y eficaz. Ese sacrificio fue una vez y para siempre. Y note que él dice, Juan lo dice, nos limpia. Ese verbo está en tiempo presente. Por lo tanto, la sangre es eficaz al día de hoy. No porque Jesús siga muriendo, sino porque lo que Él hizo una vez y para siempre tiene efecto por toda la eternidad. Es como la luz del sol. El sol salió una vez en la mañana. Él no está saliendo cada hora. Salió una vez en la mañana. Pero la luz del sol nos ilumina todo el día. La cruz ocurrió una sola vez y para siempre. Pero su poder sigue purificando. Y aquí es donde tenemos que hacer la gran diferencia entre perdón y limpieza. ¿Por qué? Porque el perdón es legal.
Dios declaró por causa de que la justicia del Padre fue satisfecha en el Hijo, toda deuda quedó cancelada. Pero también tenemos la limpieza. La limpieza y el perdón no es lo mismo. La limpieza tiene que ver con que Dios restaura tu corazón, quita la mancha y restaura la comunión que estaba quebrantada. Por eso Juan conecta la limpieza con la comunión. Si andamos en luz, tenemos comunión y la sangre nos limpia. Cuando un creyente confiesa y trae sus faltas, sus pecados a la luz, no está pidiendo que Cristo muera otra vez, sino aplicando a su vida el poder eterno de la obra ya consumada. La sangre no se agota, no caduca, no pierde eficacia. Lo que Jesús hizo en la cruz tiene valor hoy, mañana y por toda la eternidad. Así que, mis amados, noten todo lo que hemos estado cubriendo hoy. El autoengaño se convierte entonces en ese peligro que nos introduce a esas mentiras que se convierten en fortalezas. Y esas fortalezas impiden la penetración de la verdad. Por lo tanto, nos aíslan. Y Juan nos dice que para poder salir de allí tenemos que confesar. Porque el engaño nos encierra en las tinieblas, pero la confesión nos trae a la luz. Y es aquí donde tenemos que entender este contraste decisivo de la vida en Cristo. O vivimos ocultando o vivimos confesando. Ocultar es vivir en tinieblas, atrapado por una mentira y por el autoengaño. Confesar es vivir en la luz, es experimentar perdón, es estar de acuerdo con Dios, es vivir en una continua limpieza y gozo en el Señor. Y como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Algunos quizás más avanzados en su conocimiento de las Escrituras y de la verdad del Nuevo Pacto, quizás se pueden estar preguntando, pero si Hebreos dice que ya fuimos perdonados también de una vez y para siempre, eso está en el verso 10 y verso 14 de Hebreos capítulo 10, ¿para qué entonces hay que estar confesando algo? Si todo ya está perdonado, ¿qué sentido tiene de que se confiese? Y eso es una pregunta legítima y debemos de responderla con responsabilidad, pero también con claridad para no caer en extremos. En Hebreos, el perdón es judicial y definitivo. Escriba esas dos palabras porque esas dos palabras son claves para usted entender la carta a los Hebreos. El perdón es judicial y definitivo. En otras palabras, en la cruz, Cristo ofreció el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Por lo tanto, la deuda quedó saldada, se pagó. Por eso es que Romanos 8:1 puede decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que cuando confesamos, cuando estamos de acuerdo con Dios en algo, no es para volver a ser salvos. No es para mantener la salvación, porque esa obra ya es completa y es definitiva. La confesión en Primera de Juan es relacional y continua. Juan no está contradiciendo a Hebreos, sino que apunta a otra dimensión de esa obra de salvación, la comunión diaria. El pecado no cambia nuestra identidad de hijos, pero sí afecta nuestra comunión con el Padre y con los hermanos. La confesión no es para Dios, para que Dios decida si nos perdona o no. Ya ese asunto está resuelto en la cruz. La confesión es para traer la vida a la luz, para que se restaure la intimidad. Un hijo nunca deja de ser hijo, aunque falle, pero cuando miente a su padre, se lastima esa comunión. Se lastima
esa relación. La confesión entonces nos da ¿qué? Limpieza, no un nuevo perdón judicial. Por eso Primera de Juan 1:9 no dice que Dios quizás nos perdone. Dice que Él es justo y fiel para hacerlo. Así que el perdón ya fue otorgado en Cristo. Lo que experimentamos al confesar es que limpieza, la restauración del corazón, la libertad interior y la renovación del gozo. Por eso es que tenemos que evitar los extremos doctrinales, que son dos. Uno, el legalismo. El legalismo te lleva a pensar que cada vez que tú fallas, pierdes la salvación y ahora hay que recuperarla volviendo a convertirte, volviendo a confesar a Cristo como el Salvador. Eso lo que hace es que niega la obra perfecta de la cruz. Pero tenemos el otro extremo, que es la hipergracia. Aquí se dice que nunca es necesario confesar porque todo ya está cubierto. Y eso conduce al autoengaño y a vivir en tinieblas. Por eso es que el Evangelio nos llama a siempre estar manejando las tensiones de estas dos verdades igualmente ciertas. El Evangelio nos llama a un balance. Descansamos en el poder definitivo de Cristo, pero vivimos en transparencia y continua confesión. En otras palabras, en acuerdo con Dios en lo que ha dicho y ha hecho en mí. Así que, mis queridos hermanos, no confesamos para ser aceptados. Confesamos porque ya hemos sido aceptados. No confesamos para que Dios nos ame. Confesamos porque sabemos que Él nos ama, pero también nos quiere limpios. La confesión no contradice el nuevo pacto, lo confirma. Solo alguien seguro de que ya fue perdonado se atreve a acercarse con confianza y decir: Padre, esto no te representa, pero vengo a tu luz porque sé que tu gracia me limpia. El sacrificio de Cristo nos dio perdón definitivo. La confesión nos da comunión renovada. Por lo tanto, mis amados, esta dinámica que Juan nos presenta tiene un fruto. Y él la declara en el verso 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo lo que impide esa comunión, esos rasgos carnales, ese temperamento indomado, esas actitudes del caserío, esos arranques que todavía nos dan, si nosotros vivimos, es que esa no es mi naturaleza. Eso yo lo habré aprendido en el barrio, pero eso no es mi naturaleza. Yo ahora represento al Rey de Gloria. Cristo se está formando en mí. Mi vida debe de reflejar otros valores, otro vocabulario, otra manera de vivir, una manera de administrarme, de entender, de interpretar la vida. Por eso es que andar en la luz nunca es un proyecto individual, es comunitario. El fruto inmediato de la comunión es con Dios y con los hermanos. Por eso la vida en la luz nos saca del aislamiento, y nos lleva a la transparencia, al perdón y al amor en el cuerpo de Cristo. El problema es que muchos quieren comunión sin transparencia. Queremos ser parte del cuerpo, pero guardando secretos y resentimientos. Y Juan es claro, donde hay tinieblas ocultas, la comunión se rompe. La transparencia es la puerta por donde fluye la limpieza de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos, mis amados, delante de nosotros un mapa. Por eso es que esta serie se llama Viviendo la Verdad. Y andar en luz es sencillo, pero es profundo. Y periódicamente nos tenemos que autoexaminar, como dice Pablo, no para buscar condena, sino para ver si estamos caminando conforme a la verdad. Conforme a la verdad. Preguntas se las dejé allí en su guía de estudio.
¿Estoy andando en la luz o guardando rincones en tinieblas? ¿Tengo y confieso mis luchas y pecados o los justifico? ¿Mi comunión con otros es auténtica o yo vivo de apariencias? Mis amados, la vida en Cristo no teme la luz porque sabe que la gracia de Dios es más que suficiente. La luz nunca te va a condenar. Te condenan las tinieblas, pero la luz nunca condena. La luz limpia. La confesión no es para humillarte. La confesión es para restaurar comunión quebrantada. Así que andar en la luz no significa nunca fallar. Significa vivir en la verdad. Confesar en lugar de ocultar. Recibir limpieza en lugar de justificar. Caminar en comunión en lugar de aislarnos. Así que hoy hay una invitación. Y la invitación es que si te has apartado de la luz, regresa a la luz. Regresa a Cristo. Reconcilia tu vida en Él. Confiesa, recibe su perdón, que ya fue de una vez y para siempre. Experimenta limpieza y comienza a caminar en comunión y en gozo completo.